las aves y las abejas son importantes para la productividad del café? El proyecto Conservando Aves Migratorias Neotropicales a través del manejo de servicios ecosistémicos en fincas de café presenta. En Centroamérica, las áreas destinadas al cultivo del café, una de las actividades económicas más importantes del mundo, coinciden con áreas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. Los cafetales no solo pueden ser un refugio para diferentes tipos de plantas y animales, sino que además se benefician de los servicios que estos brindan, tales como el control de la broca del café por aves residentes y migratorias, y la polinización por abejas nativas y no nativas. Por esa razón, un grupo de investigadores se dio la tarea de estudiar la relación entre aves, abejas y la productividad del café en fincas ubicadas a lo largo del corredor biológico Volcánica Central Talamanca, en Costa Rica. Tras realizar un experimento en donde se compararon plantas de café con y sin visitas de aves y abejas, se demostró que las plantas visitadas por aves tenían un menor número de frutos brocados, observándose en los cafetales aves residentes y migratorias que se alimentan de insectos. Las aves residentes son aquellas que se observan durante todo el año, mientras que las aves migratorias son las que se observan durante los meses de septiembre a marzo y que no se reproducen en Centroamérica. Lo que nosotros encontramos en nuestro estudio, ¿verdad?, es que las aves son capaces de remover hasta casi un 15-18%, ¿verdad?, de la broca que hay en las plantas. Sin embargo, también es importante mencionar que hay otros estudios en diferentes países, principalmente en Jamaica y en Costa Rica, que han encontrado que ese porcentaje de reducción puede variar desde el 1 hasta el 58%. Nosotros hemos encontrado que hay muchas especies que visitan las fincas acá con las que trabajamos en Costa Rica, principalmente insectívoras, tanto residentes como migratorias. Muchas de ellas se les conoce como reinitas, ¿verdad? Pero también hay colibríes que se alimentan de broca. En la mayoría de los estudios se ha encontrado que pueden existir hasta 25 especies diferentes de aves que se alimentan de broca del café. Otra parte importante que nosotros realizamos en este estudio, en este experimento, es los cálculos económicos, ¿verdad? De cómo se traduce ese beneficio que hacen las aves con el control de las plagas, especialmente con la broca, en términos económicos. Y encontramos, ¿verdad?, que diferentes regiones o en diferentes estudios podemos hablar de evitar una pérdida evitada de más o menos unos $450 por hectárea. Es decir, que la contribución que hacen las aves a los cafetales ayuda a evitar perder cerca de hasta $450 por hectárea. El estudio también demostró que las abejas ayudan a que las plantas de café produzcan más frutos y que estos sean de mayor tamaño. Además, los frutos polinizados por abejas tuvieron un peso más uniforme, es decir, todos los frutos pesaron parecido entre sí, aspecto que es deseable. Este estudio comprobó que en esta región de Costa Rica, las flores de café son visitadas por al menos 40 especies de abejas. Sin embargo, como resultado de otros estudios, se sabe que más de 80 especies de abejas visitan las flores del café, la mayoría abejas nativas, es decir, abejas originarias de la región. Nuestro experimento nos permitió demostrar que las abejas efectivamente polinizan las flores del café, lo que se refleja en una mayor cantidad de frutos y de mayor peso. Nosotros medimos ese beneficio de las abejas de diferentes maneras. Uno es medir el porcentaje de fruto cuajado, que es cuántas flores iniciales se convierten en frutos cosechables, y la otra es el peso de este fruto. Entonces, en nuestro estudio y otros estudios en otros cafetales en Latinoamérica han encontrado que el peso del fruto puede aumentar hasta un 27%, y mientras que el fruto cuajado puede aumentar hasta un 59%. Nosotros también podemos convertir estos beneficios en dinero, en términos monetarios. Y en nuestro estudio y otros estudios han encontrado que se pueden evitar pérdidas gracias a la polinización por abejas de hasta alrededor de $1.800 por hectárea por año. Bien, ya les comentábamos que nuestro estudio encontró por un lado que las abejas contribuyen a la polinización y las aves contribuyen al control de la broca. Pero lo más interesante es que nuestros experimentos nos permiten comprobar cuál es la acción conjunta que esos organismos tienen sobre la producción de café. Y es en el experimento en donde a ambos organismos les permitimos llegar, es decir, las condiciones normales en las que se da la producción de café, que en ese tratamiento encontramos frutos más grandes, o sea, de mayor peso y mayor número de frutos, pero que además
el peso de los frutos es más estable, es decir, todos los frutos pesan de manera similar, lo cual es una condición deseable o deseada por los productores. Entonces es un tema muy importante de seguir estudiando, porque también sabemos que otros organismos que viven en los cafetales son también capaces de beneficiar por medio del control de la broca del café, por ejemplo las hormigas, y también a través de la polinización. No solo las abejas polinizan, también los murciélagos, otros insectos, las aves. Entonces es muy importante seguir estudiando sobre estas interacciones en sistemas de café y cómo la biodiversidad realmente contribuye a aumentar la productividad y la calidad de vida de los productores de café de la región. El papel que ellas juegan es importante porque es parte de la naturaleza, ¿verdad? Y cada insecto, cada ave tiene su función diferente. Tratemos de cuidar todo lo que es la naturaleza, porque si nosotros no cuidamos la naturaleza, en todo sentido de las aves, las abejas y todo, se nos llega el momento en que no vamos a tener esos insectos que nos van a servir para un futuro, ¿verdad? Y eso es para nuestra generación también luego. Si nosotros no tuviéramos a las aves y a las abejas simultáneamente controlando a la broca y polinizando, podríamos llegar a perder más de $1,000 por hectárea. Siendo así, ¿cómo se puede aumentar la presencia de aves y abejas en las fincas cafetaleras? Es importante evitar o disminuir el uso de herbicidas e insecticidas, sobre todo en época de floración. Aumentar el número y tipo de árboles dentro de las fincas. Conservar o reforestar parches de bosque y, de ser posible, sembrar árboles o arbustos que den flores en diferentes momentos del año. Estas acciones ayudarán a mejorar la caza y el alimento disponible para las aves y las abejas. Los beneficios de la biodiversidad a la producción del café son claros, por lo que las decisiones sobre cómo manejar un cafetal harán la diferencia para poder disfrutar de ellos por muchos años más. El proyecto Conservando Aves Migratorias Neotropicales a través del manejo de servicios ecosistémicos en fincas de café es ejecutado por el CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, en coordinación con el Instituto Gont para el Ambiente de la Universidad de Vermont, con financiamiento del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, a través de la Ley para la Conservación de Aves Migratorias Neotropicales.